Buenas noches, estamos en una nueva edición de Diálogos por la Libertad. En esta oportunidad nos acompaña don Luis Barreiro Vázquez, presidente de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid. Luis, has mantenido una tesis acerca de nuestra civilización y utilizas el término suicidio de una cultura. ¿A qué cultura te refieres? Sí, me refiero a la cultura que hemos logrado nosotros con el Estado de Derecho. No tanto la civilización en sí, sino la cultura que tenemos hoy en día en Occidente, aunque no la restringiría a Occidente, porque hay países de Oriente que también la tienen, donde hay una legislatura, se respetan unas leyes, hay un poder legislativo, hay un poder ejecutivo, hay un poder judicial, es decir, la división de poderes y también el respeto a los derechos humanos. A esa cultura me refiero yo. ¿Pero por qué utilizas el término de suicidio? Los pueblos que casualmente sustentamos dicha cultura somos pueblos que pareciera que queremos suicidarnos de una forma inconsciente, por algunos premeditada, pero inconsciente. Por ejemplo, fíjate, la tasa de fecundidad de las mujeres en España en 1996 llegó a 1,17 hijos por mujer, cuando el nivel para mantener una civilización, ya una nación, son 2,2 hijos por mujer. Entonces, si esa tasa de fecundidad continuase con la misma línea que traía hasta 1996, y luego te explico por qué no está continuando, en el 2050 el nativo español desaparecería. Es decir, no desaparecería el español porque de hecho está siendo sustituido por inmigraciones, que es lo que está haciendo aumentar la tasa de fecundidad, aunque no llegara a los niveles que debe tener. Pero ese español, dentro de 50 años, no tendrá más de 3 generaciones en España, porque el español nativo, es decir, el que tiene varias generaciones aquí en España, dejará de tener primos, dejará de tener tíos, dejará de tener sobrinos, dejará de tener nietos posiblemente, hasta que se extinga por completo. Entonces, claro, nos estamos suicidando, ¿no? Bueno, lo que me estás comentando es gravísimo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias directas de esto? Hay una consecuencia inmediata que es el envejecimiento de la población. De hecho, se nota cómo aumentan los mayores de 60 años o 65 y cómo disminuyen los menores de 14. Y la consecuencia directa sería que no tendríamos quien pagase nuestras pensiones. Imagínate viejos de la calle, ¿no? No niños de la calle como en Latinoamérica, sino viejos que no tienen quien les pague, ni tampoco tienen familia, porque no la van a tener. Entonces sería una población de viejos por las indigentes, una sociedad sumamente débil. Claro, eso no se va a dar. Eso no se va a dar porque está siendo sustituido el español por otra clase de gente. Pero estos datos proporcionales no pueden tener otro significado. El suicidio por lo general es un hecho voluntario. ¿Hay alguna intención deliberada de la sociedad en suicidarse? Sí, fíjate, el suicidio tiene diferentes formas, ¿no? Hay suicidios heroicos, como por ejemplo los numantinos frente a los romanos, o los judíos de Masada frente a los romanos también, o Ricaurte, creo que fue Ricaurte, cuando encendió el polvorín y estalló para no entregar las armas a Boves, ¿no? Ese suicidio heroico no es al que me refiero, porque hay suicidios también inconscientes. No solamente se trata de un hecho de la disminución de la población en sí, sino que además atacamos nuestra cultura, atacamos nuestra religión, nos avergonzamos de la bandera, nos avergonzamos del idioma, quitamos los crucifijos de la escuela. Además tenemos 100.000 abortos al año, es decir, como nacen pocos españoles, ahora encima vamos a impedir que nazcan más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una sociedad que actúa de esa manera contra sí misma es desplazada y dominada por otra sociedad más fuerte. O sea, has sostenido y nos vienes diciendo entonces que la humanidad no es la que está en peligro, que tampoco la civilización, que la que está en peligro es la cultura. ¿Qué es lo que amenaza nuestra cultura? Fíjate, asimismo como disminuye la tasa poblacional nuestra de una forma bastante grande, está aumentando tasas poblacionales de poblaciones que tienen costumbres y religiones diferentes, pero son costumbres contrarias al Estado de Derecho. Son costumbres en las que se le permite a un hombre pegarle a su mujer, mutilarla, a un hombre de 30 años casarse con una niña de 10 años,
Y además tienen un sistema judicial que permite mutilar a la gente en la calle, matarlas a pedradas. Entonces, esa cultura nuestra, que tanto nos ha costado lograr, la vamos a perder y la vamos a sustituir por una cultura que no tiene premios Nobel. Entonces yo me pregunto, ¿entramos en una edad media otra vez? Es decir, nosotros en Europa y en Estados Unidos y Canadá, Japón, que somos los productores de premios Nobel de tecnología, de ciencia, de medicinas, de tecnología, vamos a ser sustituidos por una población que no tiene eso y además tiene costumbres que a mi juicio son bárbaras. ¿Y cuáles son los daños sociales que se producirán por estos hechos que nos estás relatando? Sí, mira, yo hablo principalmente de España porque España es el eslabón más débil de todo esto y es como quien dice la joya codiciada por esas gentes que quieren invadir prácticamente España. España, una de las consecuencias que va a sufrir es la división de territorio, pero no una división de territorio a causa del nacionalismo vasco o catalán, sino cuando hayan municipios, cuando hayan provincias, comunidades, por ejemplo, que tengan un gobierno islámico, porque nosotros tenemos una democracia y aquí pues se pueden crear partidos islámicos radicales tranquilamente, ¿no? Y esa es una de las cosas que yo digo que es un suicidio, porque tú no puedes permitir cosas que vayan contra ti, o sea, es una tontería hacerlo. Entonces aquí se puede dar el caso, de hecho en el Reino Unido, por ejemplo, se permite la sharia reducida, en Canadá se permite la sharia reducida. Entonces una de las consecuencias va a ser separación del territorio o guerras civiles, ¿verdad? Porque una comunidad será cristiana, otra comunidad será islámica radical, posiblemente, por decirlo de esta manera, indudablemente va a haber separación o va a haber guerra civil. Esa es una de las consecuencias inmediatas. Bueno, inmediatas, esto se produciría a lo mejor desde el 2055 en adelante. Pero entonces, con lo que nos estás comentando, quiere decir que existe complicidad interna, porque evidentemente hay factores internos que favorecen la instalación de ese tipo de sistemas jurídicos paralelos. ¿Quiénes son esos enemigos internos? Mira, todos aquellos que atentan con nuestra cultura del Estado de Derecho y aún con nuestra cultura española son enemigos de España a mediano y a largo plazo. El prohibir los toros en Cataluña, por ejemplo, no es por gente que ame los toros precisamente, es porque quieren ir cortando en pedacitos España, quitándole la historia a los jóvenes. Cuando a un joven tú le quitas su historia, porque hay mucha gente que está convencida hoy en día de que España es un país de tontos, y España no es un país de tontos. España es el país de los Vargas, el país del Cid, de Don Pelayo, de Daoíz y Velarde, de Don Juan de Austria, y para de contar, ¿no? España es un país que hizo temblar a media humanidad en su momento. España no es un país de tontos. Entonces le han hecho creer a la juventud que España es un país que no merece tener la bandera, bueno, o pararse firme cuando suena el himno, ¿no? Entonces nos quieren eliminar toda esa tradición. Entonces hay una serie de políticos jóvenes, yo diría que tanto izquierda como derecha, es algo que escapa a ese tipo de ideología, ¿no? Que se sienten avergonzados de España, que van contra España, que van contra nuestra civilización, y una civilización la amenaza otra civilización, a una religión la amenaza otra religión. Si tú quitas los crucifijos de la escuela, en algún momento vas a tener que poner la media luna en la escuela. Si tú no pones la bandera nuestra, en algún momento tendrás que poner otra bandera. Y eso es facilitado por gente que está dentro de nuestra cultura, trabajando en contra de nuestra cultura, tal como sucedió en el siglo VIII, que los árabes que invadieron España entran por la complicidad de españoles, si no, no hubieran entrado.